Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar a nuestra audiencia. A ver si tenemos alguna, ¿verdad? Vamos a esperar que aparezcan, que mande el aviso de Facebook. Y entonces vamos a dar avisos. Esta cosa se tora. Bueno, vamos a dar unos minutitos. Híjole, tengo un montón de notificaciones, como sé que no lo abro casi, ¿verdad? Dice que no está funcionando, vamos a esperar. Porque ahí sí veo los comentarios, acá no me deja verlos. Bueno. A ver. Pues, hola, profe, bienvenido. El día de hoy vamos a seguir un poquito con esto que nos genera, hablábamos la semana pasada de la culpabilidad, de la preocupación, y mencionábamos que esto nos genera mucha angustia y nos desajusta. ¿Por qué? Porque la culpabilidad por sucesos que hicimos en el pasado, que no nos hemos perdonado, que no nos dejan avanzar, no nos permiten vivir nuestro presente, y tenemos la preocupación por algo que desconocemos en el futuro, y eso nos inmoviliza y no nos deja vivir nuestro presente. Las dos nos inmovilizan y no nos dejan vivir en el presente. ¿Por qué? Porque realmente en el futuro está lo desconocido, y normalmente lo que desconocemos nos genera mucho miedo a lo desconocido. Por eso así le llamé al live del día de hoy. Y pues vamos a ver que el hecho de que le tengamos miedo a lo desconocido, esto viene a generar una gran barrera psicológica. Nos empezamos a inmovilizar, y esto viene a entorpecer que nosotros crezcamos como seres humanos, que nos realicemos personalmente, y detenemos nuestra felicidad. Dejamos de manifestar nuestra, como ya les hemos mencionado, la inteligencia. ¿Y por qué? Porque cuando tú eres inteligente, eres feliz, estás en paz y te desarrollas en esa parte que te produce placer, que te da satisfacción, que por el simple hecho de hacerlo ya te sientes bien, te sientes tranquilo. Y normalmente el mensaje que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, es que seamos cautelosos en las cosas que desarrollemos en nuestra vida. Y vamos a ver si ahora sí me deja entrar. Y nos empiezan muchas veces con las recomendaciones que nos dan, nos empiezan a generar miedos. Y al generarnos miedos, obviamente, bueno, no es tanto que nos quieran generar el miedo, sino la intención que debe ser, bueno, es estimular nuestra prudencia, la precaución en las cosas que hacemos, muchas veces limitando nuestra curiosidad, buscando esa seguridad, el evitar la aventura, evitar aquellas cosas que son dudosas, y te recomiendan que siempre estés en las áreas que te sientas seguro, que sean conocidas para ti, que ahora sí que no te aventures en nada que sea desconocido. Albert Einstein, hace muchos años, en 1930,
en un artículo que publicó, que se llama Lo que yo creo, él dice que la experiencia más hermosa es la de lo misterioso. Esa es la verdadera fuente de todo arte y toda ciencia. Y obviamente Albert Einstein siempre estuvo buscando, siempre se desenvolvió en un medio que podemos considerar que buscaba lo desconocido. ¿Por qué? Porque lo desconocido es una fuente de crecimiento, de animación, de estímulo, de crecimiento, básicamente, porque te empiezas a desenvolver, empiezas a encontrar cosas que te permiten crear. Está chiquito, espérenme tantito. Ven chiquito. Ven tantito. Miren, es que está aquí el Raiders, el nuevo integrante. Sí, aquí, bueno, ve para allá, papá. Ve para allá. Entonces está chille porque quiere que lo cargue como es chiquito. Entonces, normalmente la gente, consideramos que todo aquello que sea desconocido, que no tengamos control sobre ello, pues nos va a poner en situaciones de peligro, nos sentimos inseguros, y esto obviamente pues hemos visto que muchas veces el hecho de sentirse inseguro, de tener miedo a las cosas, pues nos lleva a generar muchas veces enfermedades en nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida debe de ser siempre segura y de tener certeza de todo lo que sucede en ella. A las personas que se arriesgan a andar en otras situaciones y en áreas que son desconocidas, normalmente les decimos temerarios o que no miden el peligro. ¿Por qué? Porque muchas veces somos en el afán de conocer las cosas, consideramos, no nos preparamos bien, a veces hacemos las cosas al ahí se va, y obviamente pues en ciertas áreas sí debemos de tener, estar preparados y tener ciertas precauciones. Entonces, se nos recomienda que andemos en lo seguro, no corramos riesgos, sigamos el camino que ya está trazado, etcétera. Entonces, probablemente lo que más vas a recordar es que cuando tú recuerdas más, cuando haces las cosas que tú quieres, esas cosas que tú disfrutas, pues tu futuro puede ser desconocido, misterioso, pero estás haciendo algo que tú disfrutas. Si las cosas no salen perfectamente o no salen correctamente, pero ya lo hiciste, ya lo intentaste. Entonces, sí debemos de conocer las áreas que manejamos en nuestra vida, y desde que empezamos, desde que crecemos, pasamos por la escuela, en el trabajo, todos nos dicen que debemos de estar en lo que sea seguro para nosotros, lo conocido, que no experimentemos, que no convivamos con gente diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía que salir de donde vivía para la secundaria, había un parque en medio, y durante las horas en que yo pasaba por ahí, normalmente se ponía una como bandita, le podemos decir ahora, una banda de chicos que fumaban marihuana. Entonces, pues yo pasaba y me decían en mi casa que tuviera mucho cuidado con ellos cuando iba yo a la escuela, porque era en la tarde, yo salía de noche y de regreso todavía estaban en el parque. Entonces me decían que tuviera mucho cuidado con ellos, pero resultó que conocí a uno de los chicos, de los líderes. A ver, espérenme tantito. Ven chiquito. Ven,
deja de estarme dando lata. Entonces, me empecé a llevar con el líder, y resulta que pues el líder ya después me cuidaba, le decía a los muchachos que a mí no me fueran a ofrecer marihuana, ninguna de las cosas que ellos consumían. Después uno de mis tíos se hizo también amigo de ellos, comprobó que pues no había problema con estos chavos, pero yo me arriesgué a conocer a personas que pues sí, fumaban y todo, pero cuando llegaba el momento en que se iban a drogar, se puede decir, me decía el líder, amiguita, ya te tienes que ir, no puedes estar por aquí, vete a tu casa. Entonces, ya me mandaban a mi casa, me acompañaba a mi casa, o cuando terminé la escuela, eso lo recuerdo muy bonito de ellos, porque cuando yo terminé la escuela, salí con buenas calificaciones, no puros dieces, pero salí con buenas calificaciones. Me regalaron un balón de fútbol para que yo pudiera jugar con ellos cuando estábamos en las vacaciones. Pero, o sea, son oportunidades que te das de conocer a gente que es diferente, que tiene otras costumbres y, bueno, pues aprendes de cómo tratarlos, ¿no? No compartes lo que hacen, pero aprendes a tratarlos. También debemos nos sugieren que todas esas, dependiendo la gente que nos quiere manipular, que nos quiere decir cómo llevemos nuestra vida. A ver, déjenme ver. Cómo llevemos nuestra vida. Hola, prima, bienvenida. Cómo llevemos nuestra vida, pues nos evitan o no nos, mira, Chelito, por cierto, mira, aquí está, mira, vela. Saluda, Raiders. Va a cumplir 2 meses de andar aquí. Está chille aquí en mis pies y nada más me está, jalando con sus uñitas. Entonces, bueno, te recomiendan que no tengas ideas nuevas, pero si tú estás seguro de ti, bueno, pues no hay posibilidad de que caigas en ciertas tentaciones como las de este caso. Entonces, puedes aventarte a conocer gente, a andar en otras situaciones que son desconocidas normalmente. A lo largo de la historia que hemos encontrado a muchísimas personas que han desafiado todo esto de lo desconocido. Hablamos de Albert Einstein, podemos mencionar a Jesucristo, a Beethoven, Da Vinci, Gandhi, Galileo, en los antiguos. Más para acá pues, tenemos a Tomás Alva Edison con su frase de que 999 intentos y al 1000 lo logró, y que 999 intentos no fueron fracasos, sino que fueron 999 formas de no hacer una cosa. Y si él se hubiera desanimado en el principio, pues no tendríamos todo esto que nos permite comunicarnos. Rockefeller, Henry Ford con los autos. Y dentro de los autos, el otro día estaba escuchando la historia de Honda, de cómo él creó esta marca de autos y de dónde sale, que para lo que más me llamó la atención es que para él hacer estos motores que él quería hacer para los autos, necesitaba crear sus fábricas y resulta que pues en la Guerra Mundial pues no le podían facilitar los materiales que él necesitaba. Entonces él creó sus materiales para poder hacer sus fábricas y de ahí, bueno, generó toda esta marca de los autos. Está Steve Jobs, ¿no? Con la maravilla del iPhone, que bueno, ahora sí que da estatus traer un iPhone,
cosas así, ¿no? Pero son gente que se aventó a hacer cosas y a salirse de lo que son las normas o las creencias, ¿no? Inventaron en territorios que normalmente algunos no se atrevían a hacerlo. Está del Mark Zuckerberg con el Facebook, que invita a las personas a hacerlo y la gente no le cree. Entonces, miren, ahora millonario el hombre. Entonces, para combatir lo desconocido te tienes que ver a ti mismo, conocerte a ti mismo, porque vienen se te presentan cosas que normalmente no contemplas. Entonces, tienes que abrir tu mente para no nada más ver, por ejemplo, el cuadrito. Yo ahorita veo estoy hablando con ustedes por la computadora. Entonces, ver que hay más cosas allá. Que existe, entonces acá, que existe situaciones que están fuera a veces de lo que nosotros le prestamos atención, que hay algo más allá, ¿sí? Esto te permite abrirte a nuevas experiencias que implican abandonar la noción de que es mejor estarse en el confort, en lo que es familiar, y no trabajar en ejecutar cambios que me llenen de inseguridad, aunque esas situaciones que yo estoy viviendo no me sean agradables, no me estén siendo satisfactorias. Entonces, el arriesgarnos a encontrar cosas nuevas nos permite evitar esos conflictos psicológicos que muchas veces se vienen a adquirir con la rutina, porque la rutina pues, nos crea aburrimiento y muchas veces eso nos lleva a enfermedades tan incapacitantes como una depresión. ¿Por qué? Porque no salimos de la rutina, ¿no? A veces también evitamos a personas como mi anécdota de la secundaria, a personas que consideramos diferentes, a situaciones diferentes, lugares, porque no estamos seguros de cómo vamos a salir ahí. Y aquí se me viene a la mente el recuerdo de, por ejemplo, ahorita dos jugadores de fútbol, a mí me gusta el fútbol, y dos jugadores de fútbol se acaban de ir del mismo equipo, se acaban de ir a Europa, y uno tuvo la oportunidad de irse, por ejemplo, a Holanda, y decidió quedarse en España porque las costumbres son más semejantes a las que tenemos, el idioma, etcétera, etcétera, y el otro sí se arriesgó a irse, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de no conocer el idioma, el lugar, la política, que esté muy lejos, etcétera, etcétera, no nos permite hacer cambios o ir a eso que consideramos desconocido. Puedes hacer las cosas si tú te decides hacerlas, o sea, nadie te va a obligar, tiene que venir de dentro de ti. ¿Para qué? Para que funcione, porque si la hacemos dentro de nuestro ser, obviamente, estamos haciendo algo que nos gusta, que es placentero y que, aunque fracasemos, o más bien no utilicemos la palabra fracaso, que no salgan las cosas como lo planeaste, bueno, lo hiciste, lo viviste, te diste la oportunidad de experimentarlo. Es como, por ejemplo, ahorita que yo estoy aquí cargando aquí al Raiders. ¿Por qué? Porque es mi obligación. No, simple y sencillamente lo hacemos porque nos gusta, no hay una razón en específico. Si no nos gustara, obviamente, pues no le hacemos caso, que llore lo que quiera. Entonces, no necesitamos a veces una razón o un motivo para hacer ciertas cosas. Podemos, por ejemplo, irnos a caminar. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer. ¿Y por qué sales a caminar? ¿Qué es? Para que estés mejor, para que bajes de peso, X, ¿no?
No, simple y sencillamente porque lo disfrutas, ¿no? Hay personas que escalan porque lo disfrutan, nadan porque lo disfrutan. No necesitamos tener una razón o un motivo cada vez que hacemos algo, porque si buscamos tener un motivo para hacer las cosas, bloqueamos el crecimiento que vamos a tener como personas. Tenemos que abrirnos. Es el hecho de que yo no tenga que dar justificaciones por algo que estoy haciendo ante mí mismo también, pero preferente ante los demás. Eso nos hace ser libres, nos hace ser, demostrar nuestra inteligencia, alcanzar nuestra felicidad, estar en paz. ¿Cuánto hace que no estás en paz, por ejemplo? ¿No? Que no te sientes en paz, que no estás, tranquilo. Sí, está hermoso, Chelo. Hola, Ángeles, bienvenida. ¿Quién más estaba aquí? ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama miedo a lo desconocido. ¿Sí? Entonces, seguimos con el tema. Espérenme que me trabé. Muchas veces, bueno, la recomendación que yo les he dado es conócete, aprende cuáles son tus normas, cuáles son las reglas que tienes, porque muchas veces te das cuenta de que cuando no te abres a las cosas o te aferras a aquello que es lo que haces normalmente, empiezas a caer en estados de rigidez, y esa rigidez te bloquea de tal forma que no permites tener un mejor estilo de vida, no te permites hacer cosas nuevas, no te permites llegar a ser espontáneo. ¿Y qué es ser espontáneo? O sea, debes de ser capaz de ensayar cualquier cosa que aparezca, que te surja en el momento, tomando la decisión de hacerlo, simplemente porque lo disfrutas, porque lo gozas, porque es algo que te gusta hacer. Si lo haces y, por ejemplo, no sale a la perfección, no sale, como tú quisieras, pero te diste la oportunidad de hacerlo, te diste la oportunidad de probar nuevas cosas, y eso ya es un punto a tu favor para llevarte a alcanzar ese crecimiento que debemos de tener como seres humanos. Algunos de nosotros siempre ponemos reglas o normas que deben de seguirse, y si las personas que están a nuestro alrededor se salen de ello, bueno, empezamos a tener problemáticas. ¿Te quieres bajar? Espérame. Empezamos a tener problemáticas que no nos permiten relacionarlo. ¿Cuántas veces no te has encontrado a alguien que te diga, es que las cosas no son así? Entonces, desde el punto de vista de quién lo determinó de que se podían hacer las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, a veces les preguntas, ¿y quién lo estipuló? Y no te saben contestar, simple y sencillamente porque las cosas se hacen así. Entonces, hay normas y reglas que se aplican en nuestra vida diaria, que a veces son ridículas, pero las seguimos. ¿Por qué? Porque pues, son normas que están. Y si normalmente siempre decimos que sí a las cosas, por ejemplo, los martes a las 7 de la noche, el profesor Javier Escamilla, que ahorita está con nosotros, tiene un programa junto con Dani Guerra, que es un coach, que se llama Vive tu vida sonriendo, martes 7 de PM. Tocaron un punto muy interesante, de que podemos decir no a veces, ¿no? Darte el lujo de decir no, o el derecho de decirle no a algo. Muy interesante, los invito a que lo vean, búsquenlo en la página. Y si nosotros siempre estamos diciendo sí a las cosas, pues no estamos siendo espontáneos. ¿Por qué? Porque sentimos, nos volvemos rígidos, estamos basados en las normas, en las reglas que siempre seguimos.
y no somos espontáneos porque sentimos miedo a toda aquella cosa que sea desconocida, no nos adaptamos. Si tú tienes un plan, por ejemplo, de viaje, se tiene que hacer como tu plan a la hora que tú dices, el lugar que tú dices, etcétera, etcétera. Entonces, no te adaptas, si hay cosas que te permitan hacer un cambio, algo que yo normalmente cuando viajo, yo voy sobre la carretera y si hay algo que sea interesante, pues si tengo el tiempo, me desvío y lo veo, o si no lo anoto y a la próxima ocasión me doy la oportunidad de verlo. Entonces, hay que adaptarse al cambio, a hacer moldeable el plan que tenemos. No son malos los planes, pero sí podemos ser flexibles en lo que hacemos. Si eres de esas personas que haces lo que te dicen, nunca discutes la indicación que te dan, aunque no te guste, la haces. Y siempre estás funcionando para lograr aquello que se espera, que tú crees que las personas esperan de ti. O sea, entonces, no te permites crecer porque siempre estás cumpliendo las reglas por miedo ahorita vamos a ver que, por ejemplo, puedes estar en un empleo que no te es satisfactorio, pero estás ahí porque pues te pagan bien, las prestaciones son buenas, tienes un buen plan a futuro para cuando ya es para tu vejez, etcétera, etcétera. Y por eso sigues ahí, aunque seas de los más infelices son de los que van a trabajar y que se generan todo ese estrés por estar haciendo cosas que no son satisfactorios para ellos. Entonces, cuando tú eres rígido, tiendes a ser, a prejuzgar. La rigidez es una base que podemos considerar del prejuicio y se basa no tanto en lo que a mí me desagrade o lo que odie hacer. O sea, ya sean actividades, ya sean ideas, ya sea gente que me desagrade o que me cree conflicto, es el hecho, más bien, el prejuicio nos lleva a quedarnos en lo que nosotros conocemos, no buscar aquello que pueda generar, ya sea en el arte. Hola, prima, bienvenido. Quiero aprender a nadar, a flotar. Inscríbete, Ángeles, inscríbete en una escuela para que te enseñen a nadar. Si lo quieres hacer, hay muchísimas escuelas y hay muchísimas formas para que te enseñen a nadar. Para eliminar todos estos prejuicios que muchas veces generamos como lo mencionamos hace rato, ideas, situaciones, personas, etcétera, etcétera, actividades, sí, tienes que eliminar ese prejuicio, ese miedo al agua, a que me voy a hundir. Precisamente, algo que sucede cuando estamos aprendiendo a nadar es que ese miedo hace que contraigamos nuestro cuerpo, contraemos el cuerpo y empezamos a pesar más. Y obviamente cuando pesamos más, pues obviamente por la física, ¡fum!, nos sumimos. Obviamente, si tú te relajas y empiezas a tener la seguridad en ti mismo y a seguir las indicaciones de la persona que te está enseñando, obviamente vas a aprender. Entonces, te vas a permitir hacer algo que quieres hacer, porque pues, entiendo que es un gusto, lo que te gustaría, pero el miedo no te permite desarrollarlo. Entonces, pues hay que aventarse, hay que ir con personas, vas a conocer personas nuevas que te van a empezar a generar esa confianza en ti a través de las indicaciones que te den para que puedas desarrollar una actividad. Y obvia, si no confías en las personas con las que vas a trabajar o porque no las conoces, no son familiares, eso demuestra que no tienes confianza para desarrollar
muchísimas actividades porque le tienes miedo a lo desconocido. El ser espontáneo, planificándolo, eso no funciona. Yo puedo hacer mi plan de vida, en dónde me veo en 5 años, dónde me veo en 10 años, dónde me veo en 15 años, hasta llegar a los 40, que es cuando voy a, bueno, eso era antes, bueno, todavía se aplicó conmigo. Yo planeé que a los 30 años estuviera en clase directa o siguiera en mi programa, en mi plan de supervisión. Si estaba en el plan de supervisión, obviamente, pues no me jubilaba. Pero si estaba yo a los 30 años con la posibilidad de jubilarme y estaba en clase directa, me iba. Y eso hice. Entonces, era un plan que se podía ir modificando a lo largo del camino, ¿no? Entonces, normalmente, ¿por qué le tenemos miedo a lo desconocido? Porque buscamos la seguridad. Eso es, nada de riesgos, nada de excitaciones, nada de desafíos, nada que yo pueda considerar que me está poniendo en peligro. Entonces, si yo no hago nada que me cree conflicto, nada que me ponga en peligro, nada que me haga sentirme inseguro, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues me voy a evitar crecer como persona y el crecimiento siempre me va a llevar a algo que tenemos seguro. Lo único seguro en la vida es que me voy a morir, ¿no? La muerte es lo único que tenemos seguro. Entonces, normalmente cuando buscamos nosotros seguridad, lo vamos a buscar, tendemos más bien a buscarlo en el exterior. El hecho de tener posesiones, dinero, coche, casa, aparatos, etcétera, etcétera, un buen empleo, una posición elevada socialmente, eso me da una seguridad exterior. Pero básicamente lo que yo debo de buscar es esa seguridad interior, porque teniendo yo confianza en mí misma, voy a alcanzar las cosas que yo me planteé y que yo me proponga, aunque sean desconocidas, porque tengo la capacidad estoy desarrollando la capacidad de solucionar los problemas que se me presenten en el camino de algo que yo me he planteado. Y aquí recuerdo mucho, me viene a la mente la película, no sé si la han visto, la del náufrago con Tom Hanks. Y en esa película, recuerden el náufrago, ¿sí? Su avión se cae, va a dar a una isla y tiene que aprender a vivir, a sobrevivir, ¿no? Algo que las comodidades de la vida moderna, obviamente, para esas circunstancias, pues él no estaba preparado. Tuvo que prepararse y aprender en el camino y tener seguridad en él, porque era él solo, hasta que llega esa vela que dice él y le da la posibilidad de enfrentar algo desconocido, algo que le bloqueaba. Entonces, el miedo al fracaso es sumamente poderoso, sobre todo en nuestra sociedad. Es algo que venimos acarreando desde nuestra infancia, ¿no? O sea, con nuestros padres, aunque yo creo que con muy buenas intenciones, ciertas frases nos van marcando, se van quedando en nuestro inconsciente y ahí están, y eso nos limita para llevar una vida positiva y exitosa. El fracaso, si hablamos de fracaso, podemos decir que el fracaso no existe, ¿no? Puede ser que fracasemos según el punto de vista de otra persona, porque plantea cómo deberían de ser las cosas, o hay ciertos lineamientos que dicen cómo deberían de ser las cosas, pero bueno, pues se ha demostrado que hay veces que los manuales o las cosas como se deben de hacer, a veces encontramos cosas por accidente como fracasando en ellas, otra forma de hacerla. Y aquí viene el hecho de que te conozcas, que sepas cuáles son tus normas, reglas, las medidas que tú pones
o que te pones cuando haces algo y fracasas o no te sale la tarea que estás haciendo. Eso, lo que no aprendimos de chicos es no relacionar mis fallos en los intentos que yo haga de ciertas cosas con mi valor personal. Eso no quiere decir que yo sea un inútil, por ejemplo, una frase que te dicen, eres un inútil, eres un tonto, eres un tarado, eres un... Muchísimas frases que se van grabando y que cada vez que nos enfrentamos a una circunstancia similar, pues, nos aparece y eso nos bloquea y no nos deja obtener el éxito en una tarea que nos pongamos en el momento presente. O sea, venimos acarreando, como ya lo mencionamos, venimos acarreando frases, situaciones del pasado que nos bloquean nuestro presente. A veces, ¿qué es más importante para una persona? El saber las cosas o disfrutar aquello que estás haciendo. ¿Qué es más importante para ti? Para ti que me escuchas, si quieres, ponme en los comentarios. Entonces, luego te llamo y te digo cuándo, Ángeles. Entonces, una frase que normalmente nos maneja todo mundo, nos lo maneja desde nuestra infancia hasta de adultos, es hazlo lo mejor posible en todo lo que hagas. Entonces, te forzas en cierta forma a cualquier situación o cualquier actividad que yo esté realizando, la tengo que hacer, tengo que pensar en que la tengo que hacer bien para que salga perfecta, para que yo tenga el objetivo. Entonces, eso me empieza a tensionar y me empieza, en cierta forma, a bloquear porque es un condicionamiento que me estoy poniendo desde antes. O sea, haz las cosas en vez de que lo mejor que puedas o todo lo mejor que hagas, pues mejor haz todas las cosas que hagas disfrutándolas para que te salgan adecuadamente. Porque si a lo mejor escucho esta frase, me puede llegar el paralizarme porque tengo que hacer todo perfectamente. O sea, ese es el mensaje, tienes que hacer todo perfectamente. Pero hay áreas en nuestra vida que yo puedo determinar que las tengo que hacer hiper bien, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor me exigen un resultado en algún lugar y lo tengo que hacer de una forma. Pero hay otras en que las tengo que hacer porque las disfruto, así de fácil. Y no debes de permitir o no debemos de permitir que el perfeccionamiento me evite el realizar las cosas. A lo mejor podemos cambiar el haz lo mejor que puedas en mejor hazlo, ejecútalo, ve cómo te sale y dependiendo de cómo te salga, pues ya verás que tienes que más trabajar, pero síguele, ¿no? Una de las, les he comentado que me muevo en esto de las redes de mercadeo, que es, bueno, hacer ahora sí que publicidad de boca en boca de productos de una empresa, productos, hay ahorita de un montón de cosas, cafés, tés, sistemas para bajar de peso, viajes, hay tarjetas, un montón de cosas, ¿no? Pero una de las frases que está implícita en todas es una de análisis da parálisis. ¿Por qué? Porque muchísimas veces analizamos todas las situaciones, estamos ahí metidos y no reaccionamos, no ejecutamos, no hacemos las cosas. La perfección, el hecho de que yo quiera ser perfecto, que las cosas sean perfectas, que me generen seguridad, eso me lleva a inmovilizarme, me lleva a no tener acción.
Entonces, es algo que he escuchado mucho en las redes de mercadeo. Análisis da parálisis. Entonces, cuando nosotros estamos educando a nuestros niños, o, bueno, yo no tengo hijos, pero los que educan a sus hijos, la sugerencia es que hables con ellos de lo que les gusta. Estimúlalos a hacerlos y esforzarse en eso que les gusta, para que no lleguen a decir que cuando les exijan que hagan cosas que no les gustan, para que no salgan con el yo no soy bueno para eso. Esa es una frase que normalmente nos colgamos. ¿Para qué? Para no hacer las cosas, para no involucrarte en lo que tienes, en lo que en cierta forma me gusta, pero alguna vez lo hice y alguien hizo un comentario inadecuado, se burlaron, o, por ejemplo, cuando yo andaba aprendiendo a andar en bicicleta, mi papá me subió en la bicicleta y ahora sí que como el chiste, y me empuja, ¿no? Entonces voy tratando de controlar la bicicleta y pedaleando, y rápale, en medio del patio de la casa, yo vivía en Tuxtepec, Oaxaca, había un enorme árbol de mangos. Entonces me fui a estampar en el árbol de mango. Entonces me dieron una regañada. ¿Por qué? Porque no lo hice bien, pegué contra el árbol, descompuse la bicicleta, me caí, me raspé, bueno, todo un relajo, y no me fue nada bien con la instrucción, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer con los chicos? Bueno, pues que estimulen a sus hijos a que canten, que dibujen, que bailen, que jueguen fútbol, que hagan esas cosas que ellos pretendan. ¿Recuerdan al piloto del Principito? Que él quería ser un buen pintor y al final, por los comentarios de sus dibujos, decidió ser otra cosa y se dedicó mejor a estudiar geografía, y la geografía le sirvió para ser piloto, etcétera, etcétera. Entonces, pues si no lo hacen bien, pues que lo hagan, que lo practiquen, les gusta. Hemos visto que la práctica va a ayudarte a mejorar y alcanzar más desempeño. Sabemos que tenemos 8 inteligencias. Esas 8 inteligencias, yo soy más inteligente en una que otra. Entonces, tú debes de conocer cuáles son las inteligencias. Vas aprendiendo a conocer y conociendo a tus hijos, y vas a determinar cuál es la inteligencia que el hijo tiene, ¿no? Entonces, le vas a empezar a ayudar a que desarrolle las que le gusten. A lo mejor le gusta algo en lo que sus inteligencias es una de las de en medio. Bueno, pues hay que apoyarlo y llevarlo a que aprenda. Por ejemplo, Ángeles puede ser una gran nadadora a futuro, pero por alguna razón, porque no tenían en contacto con el agua, porque muchas veces las personas no aprenden a nadar porque sus papás tenían miedo al agua y pues no se los inculcan. Entonces, enseñarles a los chicos autoestima, confianza, placer en las actividades que van a desempeñar y que son importantes para ellos. Respetarle eso, porque muchas veces le impones lo que tú quieres. No. O sea, yo quiero que practiques taekwondo. Yo quiero que practiques karate. Yo quiero que practiques fútbol. Y a lo mejor a él le gusta el béisbol, a lo mejor le gusta el básquetbol. Y tú quieres que él sea lo que tú planteaste. Y obviamente pues se empiezan a frustrar y pues no empiezan a tener una autoestima baja, porque estás dándole más valor a sus fracasos que a él como persona, en respetarle lo que les gusta. Entonces, debemos evitar que lleguen a tener baja autoestima, que estén buscando la aprobación de los demás, que el hecho de que no cubran
con las expectativas que tú tienes de una actividad, pues los llene de culpa y esas culpas las vayan arrastrando más adelante en el que vaya a participar en una actividad similar y mejor diga no, porque yo soy muy mala para eso y mejor me quedo aquí afuera viendo en vez de disfrutar con las personas que está, simple y sencillamente por el hecho de convivir y disfrutar la actividad. Entonces, eso obviamente pues nos va a llevar al autorrechazo y si nos basamos en esos fallos de acciones que llamamos intentos, que llamamos fracasos, perdón, eso obviamente podemos en cierta forma utilizar el fracaso o lo que llamamos fracaso, fallas, vamos a llamarlo fallas en las acciones, pues ese fracaso puede darnos el incentivo de seguir, ¿por qué no me va a salir? Ahora le busco por aquí, ahora le busco por allá. Buscarle diferentes ángulos para desarrollar la actividad que tú quieres, alcanzar el éxito en lo que tú quieres, mejorar esos ángulos, esa exploración para tener más alternativas. Y eso pues ha hecho que las personas que utilizan los fracasos como incentivo para hacer las cosas tengan grandes descubrimientos. Por eso los mencionamos hace rato, Albert Einstein, Beethoven, Rockefeller con el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos fracasaron en muchas circunstancias y gracias a Dios, bueno, pues no se dieron por vencidos y siguieron. Beethoven con su falla del audio, etcétera, hizo unas maravillas y tenía impedimentos, o sea, podía fracasar, ¿no? Y eso, pues, es miedo a lo desconocido. Y un miedo a lo desconocido también es igual, podemos considerar que puede ser miedo al fracaso. Entonces, todo lo que no conseguimos como éxito a la primera, que obviamente, yo no sé, piensa en una actividad que tú hayas realizado que te haya salido a la primera. O sea, puede ser una en 1,000,000, no sé, pero en todo hay intentos, hay prácticas. Los que les sale a la primera son genios, ¿no? Y hay muchos genios que andan por ahí, pero pues, si no eres un genio, no te va a salir a la primera, pero lo puedes intentar. Puedes trabajar. En una de las redes de mercadeo, uno de los líderes le gustaba la música y tenía que practicar horas y horas y horas para tocar el piano, ¿no? Y esos son personas que están practicando, la melodía no le sale a la primera, lo practican. Acá atrás de la casa hay un chico, o bueno, una persona que todos los días practica el sax y escuchas la misma melodía y las mismas notas musicales a diario y por mucho tiempo. Entonces, esa es práctica. Entonces, es algo que le gusta. Entonces, por eso lo hace. Entonces, normalmente tenemos esa sensación de que si no consigo el éxito ahorita, a la primera, lo dejo. Y eso sucede mucho en las redes de mercadeo. Normalmente queremos que a la primera, al primer mes, quiere ser un diamante, ¿no? Y conozco a una líder en una empresa que es diamante que lleva 20 años de trabajo. Conozco ahorita otra que está teniendo éxito en lo que está haciendo, pero lleva años de práctica, años. Y han pasado por diferentes situaciones y lo siguen intentando y ahí está sus frutos, ahí está el hecho de alcanzar el éxito. Entonces, si tú le tienes miedo al fracaso, pues obviamente también le tienes miedo a lo desconocido y miedo a que la gente desapruebe lo que tú haces. O sea, ¿cómo tú vas a estar haciendo esto? No, ¿sí? Entonces, si tú no ante los ojos de los demás, no le estás echando las ganas, no estás el hacerlo lo mejor posible, obviamente, pues tienes miedo a fracasar en las actividades que estás realizando. A ver, déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Ahí 49 minutos, ya me pasé. No me gusta pasarme de media hora porque siento que la atención se desvía, pero bueno, vamos a terminar.
¿Cuándo aplicamos nuestro miedo a lo desconocido? Puede ser cuando comes la misma comida toda la vida. O sea, yo siempre como pollo, yo siempre como puerco, yo siempre como carnes, yo como puras carnes. Evitas comer cosas nuevas. Hay cosas exóticas que evitas comer y solo te basas en los platos tradicionales. Hay, por ejemplo, lugares en la República que hay diferentes platillos que a veces podemos considerar exóticos que no comes. Por ejemplo, yo no me he atrevido a comer los escamoles. No, los escamoles sí. Los chinicuiles, los gusanos de maguey, así como que hay, medio. Veo que otras personas comen los de las hormiguitas estas que se dan en Oaxaca cuando llueve. No me acuerdo del nombre, pero no comes cosas exóticas, ¿no? Siempre te vistes igual, eres muy conservador en tu forma de vestir, lees los mismos diarios, siempre visitas los mismos lugares, vas a las mismas horas, ves los mismos programas de televisión, no te permites escuchar otros puntos de vista, por ejemplo, sobre todo en la política, ¿no? Mucho conflicto para escuchar otros puntos de vista. Ves las mismas películas toda la vida, el mismo estilo de películas, no las modificas. Como lo mencionábamos de los jugadores, tienes miedo a visitar o vivir en lugares nuevos porque le temes a la gente, al clima, a la política de ahí, al lenguaje, sus costumbres. El hecho de que sea diferente te da miedo. O eres de los que prefiere vivir en la misma ciudad, en el mismo barrio, porque es lo que conoces, porque tus padres viven ahí, o vas al mismo súper, o vas a la misma tiendita que siempre compraron, porque tus papás siempre compraban ahí. O sea, no buscas cosas nuevas. Te rehusas a escuchar, como en la política, ideas que no compartes, rechazas hacer actividades por miedo a quedar en ridículo, a fracasar, a no hacerlo bien, ¿no? Buscas, por ejemplo, en la escuela, las calificaciones son lo más importante. Tengo que tener el 10, valga como sea. Igual en tu trabajo, tener reconocimientos o títulos, rangos, ¿qué más? Maestrías, hay gente que acumula maestrías, ¿no? Entonces, o personas que conozco que no quieren dejar de estudiar porque les da miedo de incorporarse a la clase trabajadora. Quedarte en lo que mencionamos hace rato, en un empleo que no te gusta, que no disfrutas y te generas toda una cantidad de estrés por estar ahí. Evitar a personas que consideras desviadas, no buenas, consideras malas, a las que les estás prejuzgando desde antes. Y no te das la oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos, o, por ejemplo, hablar con una persona que siempre evitas, ¿no? También. ¿Por qué? Porque ya tienes ciertas ideas creadas sobre esa persona y le evitas. Conócela. Muchas veces nos llevamos una buena opinión de las personas cuando por lo menos interactuamos con ellas de cierta forma. El quedarte en un matrimonio o en una relación que ya no te satisface. ¿Por qué? Por miedo al que dirán, a estar solo o sola, a la problemática económica o por los niños, tomar vacaciones en el mismo lugar, en el mismo hotel, en las mismas fechas y no cambiarle nada, ni un punto. ¿Por qué? Porque así se debe de hacer toda la vida. Enfocarte o estresarte, conflictuarte por hacer las cosas eficientemente, no satisfactoriamente, sino porque las tengo que hacer, las tengo que cumplir con ciertos parámetros y ciertos lineamientos. Entonces, no estoy a gusto haciéndolos, pero lo tengo que hacer. Medir o valorar las cosas por su valor económico. Si cuesta más, vale más, es mejor.
cuando hablamos de los planes, el hacer planes de mi vida, entonces estoy cada día checando que las cosas coincidan con lo que yo planeé porque no me debo de salir del plan, ¿no? Quedamos que éramos flexibles en nuestros planes, porque a lo mejor en algún momento se presenta algo importante, algo que pueda tomar otro rumbo y que me dé mejores resultados de lo que yo había planteado. ¿Qué necesitas hacer para, en cierta forma, perderle el miedo a lo desconocido? Pues probar cosas nuevas, salir de la rutina, pero si yo me quedo en mi zona de confort, como estoy, siguiendo mi rigidez, ejecutando mis prejuicios, teniendo mi miedo a lo desconocido, teniendo mi miedo al fracaso, obviamente pues no necesito crecer como persona. Siempre voy a estar consultando mi guión, si hice un plan. No voy a empezar a estar buscando hacer cambios de cosas que no me gustan. ¿Por qué? Porque considero que lo desconocido es un desafío y lo desconocido puede ser muy peligroso. Normalmente nos sujetamos a lo que está bien, lo que debe de ser, es algo que nos impone una persona o un medio manipulador, controlador, que obviamente pues está ejerciendo ese control sobre nosotros, o nosotros hemos permitido que históricamente traigamos todas esas normas, todas esas reglas y las seguimos ejecutando vienen de nuestro pasado. Acuérdate, la culpa nos mantiene aquí con el pasado, dejándonos vivir, inmovilizándonos en el presente, nos inmoviliza nuestro futuro porque le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, la recomendación, con esto terminamos, prueba cosas nuevas, sal de tu rutina, créate la vida perfecta que tú quieres, permítete fantasear sobre ello para en determinado momento veas que aquello que aspiras es diferente a lo que tienes ya en tu plan, porque ha cambiado a lo largo de nuestra vida. Se van dando situaciones que hacen que nos vayamos adaptando y que vayamos modificando todos esos planes. Si tú cambias, si tú vas hacia lo desconocido, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si ahorita me consultas para una red de mercadeo, para un negocio, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo malo que puede pasar? Que pierdas tu inversión, que no funcione lo que estás haciendo, pero obviamente tienes que conocer todos los pormenores que hay y ver qué posibilidad económica. Normalmente la recomendación en un negocio es que inviertas un dinero que tú estés dispuesto a que pueda perderse. ¿Sí me explico? Que en determinado momento no me vaya a desajustar lo que necesito para mantener mi hogar, para que no salga de tarjetas de crédito, o sea, es un dinero que yo tengo ahí que si se pierde no pasa nada, no me descontrola ningún aspecto de mi vida. Ese es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, que lo pierdas. Evita decirte a ti mismo que eres malo para una cosa, o etiquetarte más bien que eres malo para hacer algo. O el a mí no se me da. Trata de evitar esa frase y en cierto momento demuéstrate a ti mismo que realmente no eres bueno para eso, pero no te boicotees. Acuérdate que el combatirlo es hazlo, entra en acción. Permítete hacer algunas cosas, que te equivoques, pues no pasa nada, no te hace menos persona, pues lo vuelves a intentar. Equivócate hasta intencionalmente en algunas cosas para ver qué sucede.
Muchas veces el que falles en algo a lo mejor es porque estás fallando a una regla que alguien te impuso. Conoces personas que evites, como te mencioné, alguien que se estaba evitando, conócelo, date la oportunidad y quítate esos prejuicios que estás creando de esa persona. Y si realmente no tiene nada que ver contigo, bueno, pues ya lo intentaste y bye. Entonces, tomemos como reflexión esta frase que Wayne Dyer pone en su libro: lo desconocido es el lugar donde se produce el crecimiento, tanto para las civilizaciones como para el individuo. Y no tienes que saber hacia dónde vas, lo importante es que estés en el camino. Yo siempre he dicho, no importa en qué lugar vayas cuando vayas ahí, lo importante es ir en la procesión, que vayas, en el lugar que vayas, eso es lo de menos. Así que, si esto te hizo sentido, pues compártelo. Me da gusto que se hayan conectado. Lupita, bienvenida. Italia, un abrazo. Amiga, acuérdate, investiga sobre las luciérnagas en Tlalpujahua, ¿no? Tlalpujahua. Julio César, bienvenido. Ok, les recuerdo, por favor, si llegaste hasta aquí y lo estás viendo en repetición, te invito a que vayas a mi YouTube, lo veas en mi YouTube como repetición y le des like en la parte de abajo, te suscribas al canal para que yo pueda llegar a hacer tener 100, mínimo 100 viewers y me pueda certificar en un navegador al que ya los he invitado a que se inscriban, al navegador de Brave. Ese navegador, si ustedes lo usan un mes, a mí me contribuyen con criptomonedas. Entonces, ya saben que yo estoy en el mundo de las criptomonedas, andamos ahí con el Bitcoin y el navegador Brave paga con Basic Attention Token, que es su moneda, que es BAT. Entonces, ahí los espero sus BATs para que se capitalice mi página. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Gracias a los que se conectaron. Nos estamos viendo la próxima semana. Esperemos que sí lo pueda hacer. Voy a mandar el mensaje porque voy a andar de vaga. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo live. Bendiciones.